Ahora que ya tenemos a Narja aquí, toca ver un poco el kit de cartas de este personaje, las diferentes epifanías que tienen cada una de sus cartas y qué tan buenas epifanías son, cuáles cartas deberíamos eliminar o mirar de eliminar al inicio de las runs en el caos, y también veremos que es uno de los mejores personajes en lo que a la hora de copiar cartas se refiere para llevar de acompañante. En este caso, sustituiría a Mika, porque como sabemos, Mika tiene una carta de única para que no podamos copiarla y tenemos que eliminarle las otras cuatro cartas. Pero ahora con Narja tenemos tres cartas que pueden tener una epifanía única. Si no me equivoco, Shackles of Hunger tiene, pues precisamente no. Las otras tres cartas, esta, Bottomless Hunger, Voluntary Control y Domain of Voracity, todas estas tres tienen una carta que es única, por lo que Narja se va a convertir en, junto con Verónica, en la mejor acompañante de personajes a los cuales queramos copiar sus cartas. Así que ya, de entrada, si quieres tenerlo fácil a la hora de copiar cartas de algún personaje, por ejemplo, estás buscando una build para Calipe, que tienes que buscarle varias copias del Voltor Ejection, pues llevarla con Narja y Verónica es la mejor opción ahora. Pero aún así, Mika sigue siendo una opción bastante válida. Y en cuanto a Mika se refiere, también Narja la viene a power creepear un poco, ya que Narja nos está aportando bastante curación. Creo que es incluso más curación de la que nos puede aportar una Mika, ya que Narja de por sí no nos está aportando tanta curación con sus cartas. Las únicas dos que curan son estas dos, las dos Defense Response, pero con las acumulaciones de Voracity es con lo que nos estará aportando más curación, ya que las acumulaciones de Voracity son lo que más tenemos que tener en cuenta para el kit del personaje, porque al utilizar una carta de ataque con cualquier personaje del equipo, ya sea con Narja o cualquiera de sus dos acompañantes, estaremos recuperando un 40% de vida fija. Así que Narja nos está proporcionando curación pasiva durante todo el combate si conseguimos mantener las acumulaciones de voracidad. Pero esto no es lo único que nos proporcionan las acumulaciones de voracidad, ya que también cuando la vida del equipo está por encima del 50%, estaremos obteniendo un 30% más de daño a las cartas de ataque de todo el equipo. Así que hay que mantener las acumulaciones de voracidad siempre que podamos para tener más curación pasiva y más daño a las cartas de ataque. Muy simple. Podemos acumular hasta un máximo de 30 stacks de voracidad y se reduce en uno cada vez que usamos una carta de ataque contra un enemigo. En cuanto a las cartas que vamos a estar buscando remover del deck de Narja, yo recomendaría remover las tres cartas básicas, las dos de curación y la de ataque en base a la defensa, ya que no nos estarán proporcionando mucho. Si bien podemos llegar a dejar las dos de curación, porque nos están proporcionando dos de voracidad extra, pero son de coste 1 y teniendo en cuenta que podemos conseguir voracidad con diferentes epifanías que hacen que el coste de las cartas baje a cero, no nos interesa tanto tener estas tres cartas en el deck del personaje. Así que, si vamos a eliminar cartas, priorizar eliminar las tres cartas básicas primero y ya luego dejamos las otras cinco, ya que todas tienen su utilidad. Y empezaríamos ahora con las cartas que tienen epifanías, empezando por Shackles of Hunger, una carta muy buena, causa 3 hits de 33% de daño en base a la defensa de Narja, y cuando se activa el efecto de Attunement conseguimos 4 acumulaciones de voracidad. El Attunement se activa cuando robamos esta carta, pero no cuando la robamos al principio de un turno, por lo que personajes como Verónica, que con su Repose nos roban 2 cartas, nos irán extremadamente bien para activar este Attunement. Ya luego tendríamos las 5 epifanías de esta carta. La primera es una pequeña mejora de la carta básica, en vez de 3 hits son 4 y en vez de 4 de voracidad son 6. La segunda es bastante buena, ya que disminuye el coste de esta carta a 0, si bien nos reduce la cantidad de hits a 2 y la cantidad de voracidad que conseguimos al provocar Attunement a esta carta a 1, lo que se le añade a esta carta con esta epifanía es
lo suficientemente bueno como para que no nos importe en absolutamente nada la reducción de daño y la reducción de voracidad que conseguimos con Attunement, ya que al inicio de cada turno, si las acumulaciones de voracidad son 3 o más, esta carta se mueve inmediatamente a nuestra mano, ya sea que esté en el draw pile o en el discard pile. Así que una manera de ir rotando esta carta mucho, mucho más simple. Además, es una carta de coste 0, por lo que es muy buena, no nos va a costar nada de AP. Y al ser una carta de coste 0, puede parecernos una opción bastante buena a la hora de copiarla, pero no nos estaría aportando tampoco demasiado el copiar esta carta varias veces. Así que yo no pondría esta carta con esta epifanía como una de las prioridades a la hora de copiar una carta. Siguiéndole con la tercera epifanía tendríamos una que nos aumenta bastante más el daño, ya que aumenta el daño básico de la carta un poco y además nos añade que por cada 4 acumulaciones de voracidad que tengamos al utilizar esta carta, se le añadirá un hit extra, hasta un máximo de 3 hits más. Así que con 12 de voracidad acumulado tendríamos el máximo de daño que puede llegar a ser esta carta, que serían 6 hits, que multiplicado por el 55% sería un 330% de daño en base a la defensa de Narja, que es bastante. Vamos con la cuarta epifanía, que a mi parecer es la mejor de esta carta, ya que tiene el efecto de retain, o sea que lo vamos a poder utilizar cuando a nosotros nos vaya mejor. Y lo que hace la carta es reducirnos los stacks de voracidad en 5 y nos aumenta en un 40% el daño de la próxima carta por cada acumulación de voracidad reducido. Y si nos reducen 5 acumulaciones de voracidad, obtendremos 3 acumulaciones de predation. Y lo que hacen estas acumulaciones de predation es, si estamos en el estado de voracidad, o sea, si tenemos acumulaciones de voracidad aún restantes, si tenemos predación, estaremos aumentando en un 80% el daño de la próxima carta de ataque utilizado durante ese turno, disminuyendo en 1 las acumulaciones de predación cada vez que utilizamos una carta de ataque. Así que esta carta me parece la mejor, ya que nos proporciona mucho más daño a la próxima carta que utilicemos. Muy buena epifanía, la verdad. Yo intentaría ir siempre que podamos por esta epifanía en concreto para el Shackles of Hunger. Y como última epifanía de esta carta tendríamos otra vez una epifanía que le reduce el coste a 0 y esta me parece una de las peores y más situacionales, ya que únicamente le vamos a sacar provecho si jugamos con escuderos, ya sea Calipe, Magna o Maribel, y nos proporciona un 66% de escudo, nos disminuye la cantidad de voracidad que tenemos en 3 y se repite el efecto de escudo por cada acumulación de voracidad que nos hayamos reducido, según entiendo yo que funciona esta carta. Como digo, de las 5 epifanías es la peor. La mejor y por la que yo intentaría siempre ir es la cuarta epifanía, la que tiene el efecto de retain, ya que nos proporciona mucho más daño para la siguiente carta de ataque que utilicemos. Y ya habríamos visto las 5 primeras epifanías de la primera carta, así que vemos el personaje con las epifanías, hay mejores, hay peores, y es así como con cada personaje. Yendo a la segunda carta, Bottomless Hunger, el efecto básico de la carta, las próximas 2 veces que se active el efecto de voracidad, disminuye el coste de una carta aleatoria en 1 durante un turno. Esto es extremadamente bueno, ya que lo que le falta al personaje para que se pueda llegar a equiparar a Mika es el hecho de que nos proporcione AP, pero con esta carta nos reduce el coste de nuestras cartas en la mano, así que está haciendo más o menos lo mismo. Por lo que podríamos decir que Narja es una especie de Mika Premium. Y ya luego yéndonos con las epifanías de esta carta, también tiene epifanías mejores, peores. Con la primera, lo único, se le añaden 3 acumulaciones de voracidad que obtenemos, está bien. La segunda, disminuye el coste de 2 cartas aleatorias de la mano y ya está. Ya no necesitamos activar el efecto de la voracidad ni nada, simplemente disminuye el coste de 2 cartas y ya está. La tercera epifanía, una epifanía única, cuando voracidad es activado 3 veces en un mismo turno, disminuye el coste de una carta aleatoria de la mano en 1 hasta que se utilice esta carta. O sea que la carta puede irse ya sea al discard pile y volver a nuestra mano, que seguirá con el coste reducido. Esto se puede activar una única vez por turno. Está bien, pero
Me sigue gustando más el efecto de la carta básica. Este me parece bastante malo. Cuarta epifanía, efecto de Retain. Y por un turno tenemos un 100% más de daño basado en la defensa. Esto para jugar con equipos de personajes que escalen su daño en base a la defensa, simplemente. Y como quinta epifanía tendríamos la mejor a mi parecer. Tiene el efecto de lead. Al principio de cada turno hay una probabilidad del 50% de reducir el coste de esta carta en 1, así que pasaría a ser de coste 0. Y además nos proporciona 7 puntos de voracidad y durante un turno, cada vez que activamos voracidad, aumenta el daño final de Mealtime, que sería la carta de habilidad definitiva, por así llamarlo, en un 40%. Sin duda es la mejor epifanía de esta carta, la verdad. No hay mucha discusión. Vamos con su siguiente carta, Voluntary Control, cuyo efecto básico es que si tenemos menos de 6 puntos de voracidad, ganamos 6 puntos de voracidad. Y si tenemos 6 acumulaciones de voracidad o más, ganamos 2 de predación. Así que, perfecto. Otra manera de conseguir este 80% más de daño para las cartas de ataque. Las epifanías serían: la primera nos aumenta tanto la cantidad de voracidad que conseguimos pasando de 6 a 9 y la cantidad de predación que conseguimos pasando de 2 a 3. La segunda epifanía reduce el coste de la carta a 0 y esta carta básicamente nos sirve para estar ciclando el Mealtime mucho más rápido, ya que si tenemos la carta de Mealtime en el draw pile, lo mueve directamente a la mano y si la carta está en el cementerio, ganamos 3 de moral por un turno. Muy simple. Siguiente epifanía, la tercera. Durante 2 turnos, cada vez que el contador de acción del enemigo se reduce, conseguimos una acumulación de voracidad. Es bastante situacional esta epifanía, ya que dependemos de que el contador de turnos del enemigo se reduzca y hay veces en los que el contador de turnos del enemigo es infinito, o sea que podemos utilizar tantas cartas como queramos que el contador de acción del enemigo no va a reducirse, por lo que es bastante situacional. Pasando a la siguiente epifanía, me parece una de las mejores que tiene esta carta, ya que tiene el efecto de único, lo que nos permite no tener que preocuparnos a la hora de copiar cartas con otro personaje de que ésta vaya a interferir, y aparte de eso, también nos proporciona 10 de voracidad y seleccionamos una carta y cada vez que esa carta se mueva a nuestra mano, ganamos 1 de predación. Está muy bien. Esto si lo llevas con Mei Lin, por ejemplo, que tiene la carta de Unity of Attack and Defense, que te mueve las cartas básicas a la mano. Si utilizas esta carta y seleccionas una de sus ataques básicos, estarás ganando predación muchísimas más veces. Muy buena epifanía, la verdad. Y como última epifanía tendríamos otra vez una epifanía única, y esta es básicamente para jugar con Mei Lin, porque no hay muchos personajes que utilicen tanto los ataques básicos como Mei Lin, y nos dice que cada vez que una carta de ataque básico inflige un hit, ganamos 1 de voracidad. Con Mei Lin, si utilizamos su Ego Skill, esto se convierte en 2 de voracidad por cada hit de las cartas de ataque básico. Un combo muy bueno con Mei Lin, la verdad. Y además aumenta en un 50% el daño de las cartas de ataque básico. Está simplemente hecho esta epifanía para jugarlo con Mei Lin, como digo. Y si llegamos a conseguir una epifanía divina en esta carta que reduzca el coste a 0, se vuelve incluso mejor. Así que esas serían las 5 epifanías de esta carta. Las mejores para mí son las 2 últimas, las que tienen el efecto de único. Y nos vamos con la siguiente carta, Domain of Voracity. Esta es una carta de ataque en área, causa daño a todos los enemigos e incrementa el daño de tenacidad que reciben los enemigos que hayan sido atacados con esta carta en un 100% hasta que reciban Ravage. Y esta carta solo hace que mejorar con las epifanías. La primera nos añade que cuando el enemigo entra en Ravage conseguimos 3 puntos de voracidad. La segunda, ya no tenemos ese incremento de daño a la tenacidad del enemigo, pero por 2 turnos tenemos un incremento del 100% del daño basado en la defensa que reciben los enemigos. Así que una epifanía hecha para jugar con Calipe, Magna y Maribel. Siguiente tenemos la tercera epifanía, que esta nos proporciona más curación. Es un ataque en área y cada vez que ataquemos a un enemigo que haya recibido este ataque, estaremos recibiendo un 40% de curación los próximos 5 ataques que reciban.
Así que un lugar más de donde sacar algo de curación para el equipo. Con la cuarta epifanía tenemos una epifanía de Retain y que aumenta el coste de la carta a 3. Pero con esta carta tendríamos ahora el efecto de Retain, o sea que podemos mantener esta carta en la mano hasta que queramos utilizarla. Y aumenta el daño que reciben los enemigos. Y si en ese mismo turno donde utilizamos esta carta utilizamos tanto una acumulación de voracidad como una depredación, se activa una vez más. Así que hay que buscar el momento idóneo en el que tengamos ambas acumulaciones para utilizar esta carta y conseguir el máximo daño de esta. Sin duda me parece la mejor epifanía de esta carta, y teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de reducir el coste de esta carta en 1, está muy bien. Y ya como última epifanía de esta carta tendríamos epifanía única. Cada vez que utilicemos Mealtime recuperamos un 200% de la vida. Está bien, sin más, la verdad. Una fuente más donde conseguir curación y ya está. Es una upgrade, así que cuando la utilicemos durará este efecto durante todo el combate. Cada vez que utilicemos Mealtime estaremos recibiendo una gran curación. Y ya con esta habríamos acabado de ver todas las epifanías de las 4 cartas del personaje y ya solo nos faltaría el Mealtime, la habilidad definitiva, que tiene los efectos de Retain y única, así que la podemos mantener en la mano y no nos va a molestar a la hora de copiar cartas, por lo que Narja tendría 4 cartas que pueden llegar a tener el efecto de únicas, así que si estamos llevando a Narja para clonar cartas de otros personajes, únicamente si tenemos suerte, tendremos que eliminar esta carta, Shackles of Hunger, y ya está. Las otras, si llegamos a conseguir las epifanías únicas, no nos estarán molestando para copiar cartas. Así que se vuelve una opción mucho más buena que Mika a la hora de copiar cartas. Y volviendo con el Mealtime, vemos que tiene un coste de 6, pero esto es relativo. Es un coste de 6 si lo vas a utilizar inmediatamente al conseguir esta carta, pero también nos dice que si se reduce la voracidad mientras esta carta está en la mano, reducimos su coste en 1. Además, se le añade a esta carta un 30% más de curación hasta que se utilice. Lo que hace esta carta al utilizarla es causar daño a todos los enemigos basado en la defensa de Narja igual a un 176% y nos cura un 110%, además de proporcionarnos 4 acumulaciones de predación. Así que una muy buena carta. Y ya con esto solo nos quedaría por ver el Ego Skill del personaje. Nos proporciona 10 puntos de voracidad y causa daño en base a la defensa de Narja igual al 250% a un enemigo designado. Si Mealtime está en el Graveyard, o sea que si ya hemos utilizado Mealtime, conseguimos 5 puntos de predación. Muy bueno. Otra manera de conseguir estos 80% más de daño, así que increíble. Y ya con esto habríamos visto todas las cartas del personaje y habríamos visto las mejores epifanías y las peores. Siendo las que yo más buscaría a la hora de conseguir un deck para el personaje, con Shackles of Hunger buscaría la cuarta epifanía, la que tiene el efecto de Retain, ya que nos aumenta bastante el daño de las próximas cartas que vayamos a utilizar. Después, con Bottomless Hunger, buscaría la quinta epifanía. Sin lugar a dudas, es la mejor a mi parecer. Después, con Voluntary Control, tenemos las 2 epifanías con el efecto de únicas, que ambas epifanías son extremadamente buenas. Siguiendo con Domain of Voracity, aquí yo buscaría más que nada el que tiene el efecto de Retain, el de coste 3, ya que tenemos más daño con el personaje. Así que esas serían las cartas con epifanía que yo estaría buscando a la hora de conseguir un deck con Narja. En lo que a los partners se refiere, tiene bastantes opciones muy buenas y muy free to play. La mejor opción sin duda sería el partner que tenemos en el gacha, Gaia, que sería el partner ideal para llevar con Narja, pero hay 2 opciones gratis, prácticamente si tiras un poco al gacha los vas a conseguir, que serían, en primer lugar, Alisa, un muy buen partner de 4 estrellas, que te aumenta la defensa en un 24%, además con su Ego Skill nos proporciona un poco de curación, un punto de moral,
Y cuando nuestra vida está por debajo del 30%, aumenta nuestra curación recibida en un 50%. Está bien. Y luego si no tenemos a Alisa tampoco, tenemos una opción muy free to play, bastante buena, que sería Yvonne, que nos aumenta la defensa en un 16%. Está bastante bien. Es un partner bastante decente, teniendo en cuenta que es de 3 estrellas. Así que si no tenemos ni a Lisa ni queremos tirar por Gaia, Yvonne es una bastante buena opción. En cuanto al save data, de momento no tengo ninguno. Únicamente tengo el que te dan por conseguir al personaje. Y ya está. Hasta que consiga un deck que me sirva, puede pasar una semana fácil. En cuanto al potencial, a Narja básicamente se le sube todo. Las cartas únicas, estos stats de defensa para aumentar un poco el daño del personaje, pero si no quieres hacer mucho daño con el personaje y lo vas a llevar más como un support healer, simplemente ignora este potencial de defensa. La probabilidad crítica, un aumento del 10%, también nos sirve bastante, ya que Narja tiene algo de daño, así que vamos a querer buldear al personaje con algo de probabilidad crítica y daño crítico para que haga bastante daño. Y las dos bolitas de potencial grande, yo diría de subirle los dos, ya que el primero nos proporciona algo más de curación del Defense Response, está bien, y si la defensa de Narja es mayor a 250, un 5% adicional. Está bien, pero se puede dejar sin subir, la verdad. No sé por qué lo he subido al final. Y en cuanto a la otra bolita grande de potencial, el aumento de daño de voracidad pasa a ser de un 30% a un 40%. Y además, si la defensa de Narja es mayor de 300, se añade un 20% más de daño cuando tenemos predación. Así que sería un 100% más de daño cuando tenemos predación. Este último potencial vamos a querer llegar aquí como mínimo. Y llegar con 300 de defensa mínimo con Narja. Que yo, si no me equivoco, creo que llego a los 300. No, me faltan 3 puntos para llegar a los 300. Y ya está. Sin haber puesto tampoco mucho empeño en buscarle un memory fragment bueno. Porque de momento le he puesto lo primero que he conseguido. Y ya está. Le he puesto lo mejor para llevar con memory fragments de ella. Es triple set de 2 piezas. 2 de daño crítico, 2 de defensa. Y el segundo que sea el del Scarabat, que te incrementa la curación en un 20% de las cartas básicas. Está bien, ya que con las cartas básicas curamos un poco. Y ya está. Podemos llegar a sustituir este set por otro, pero yo diría que es uno de los mejores que llevar con Narja de momento. Y ya que estamos, acabemos con los dupes del personaje. El primero es bastante bueno, nos aumenta la cantidad de predación que conseguimos al utilizar Mealtime en 2, que normalmente eran 4, ahora son 6, así que muy bien. Y el segundo dupe es el más importante si quieres tirar por dupes del personaje, ya que cada vez que se consume una acumulación de voracidad, hay un 25% de probabilidades de conseguir un punto de voracidad. Así que hay una probabilidad baja, pero bastante posible, de que al consumir voracidad no consumamos nada, simplemente se mantenga. Y ya está, solo comentaré los dos primeros, ya que son los más importantes a mi parecer. Y básicamente esa sería Narja. La verdad, un personaje demasiado bueno, viene a aportarnos mucha curación, bastante reducción de el coste de las cartas, 2 al menos por turno, así que un muy buen personaje, que prácticamente ha venido para power creepear directamente a Mika, ya que hace lo mismo que ella, darnos curación, y si bien no nos aporta AP, como ya he dicho anteriormente, nos aporta reducción del coste de las cartas, así que viene siendo más o menos lo mismo. Aún así, Mika sigue siendo una de las mejores opciones en cuanto a supports del juego, junto con Cassius, por lo que si tenemos a una Mika muy bien buildeada que ya nos hace el apaño de curarnos, proporcionarnos muchos puntos de acción y demás, no haría mucha falta tirar por Narja si es que quieres seguir ahorrando para próximos personajes. Y si tienes dudas de si tirar por Narja o esperar al próximo personaje, yo esperaría hasta los últimos días del banner, cuando ya nos anuncien el siguiente personaje que va a llegar, y vería si el siguiente personaje que va a llegar me gusta más
tanto en diseño, en kit y demás, que Narja. Y si no te gusta tanto como puede gustarte Narja, tirar por ella o no, seguir ahorrando hasta que salga un personaje que te gusta. Así que, sin más que añadir, hasta aquí estaré llegando a este vídeo y nos estaremos viendo en el próximo.